Son las 7:27 de la mañana y continuamos con más de Primera Página. Recuerde que puede seguirnos y además enviarnos sus comentarios por las redes sociales, @Primera Página, etiqueta Primera Página, @Natasha Carreño, @J. Enrique Robles. Llega el momento de profundizar sobre la crisis entre Rusia y Ucrania y lo vamos a hacer con una invitada que nos acompaña a esta hora desde Washington. Se trata de Nieve Carolina Pérez, es analista internacional, también periodista y corresponsal del medio For Asia. Es un placer saludarte a esta hora, Nieves. Buenos días. Muy buenos días. Es importante abordar lo que ha sucedido durante los últimos días entre Rusia y Ucrania, precisamente tras esta invasión del presidente Vladimir Putin al territorio de Ucrania, pero ver sobre todo, Nieves, la posición de Estados Unidos. Supimos que el presidente Biden pronunció su discurso en el Estado de la Unión y fue muy frontal contra el presidente Putin, incluso le dijo dictador. ¿Cómo se está planteando esta estrategia de Washington ante la invasión de Rusia y las amenazas que esto puede representar en este momento para el mundo, no solamente para Europa? Bueno, es muy interesante porque Putin ha conseguido probablemente lo opuesto a lo que él tenía pensado inicialmente cuando empezó la invasión. Él ha conseguido unificar políticamente casi todas las naciones occidentales del mundo. Desde el punto de vista de los Estados Unidos, lo que vimos en el Estado de la Nación este año es una gran diferencia con lo que habíamos visto en los años anteriores mientras teníamos al presidente Trump en la Casa Blanca. Vimos una unificación de las dos fuerzas políticas de los Estados Unidos en contra de Putin, en contra de la invasión al territorio ucraniano, porque al final tenemos que tener en cuenta que defender a Ucrania en este momento es defender la institucionalidad internacional que está establecida desde 1945 junto con las libertades y las democracias en el mundo. Por lo tanto, por el lado de los Estados Unidos, ha unificado a los partidos políticos, pero por el lado de Europa también vemos a la Unión Europea revivida, nacida de nuevo, y a una OTAN que está totalmente fortalecida gracias precisamente a la invasión. Ahora están haciéndose planes de trabajo juntos y cooperación que no se tenían de verdad previsto. De hecho, hay una cumbre en la Asamblea Nacional de la OTAN que está prevista para junio de este año en Madrid. Parte de la agenda era pensar qué iban a hacer con la OTAN, porque no se sabía muy bien hacia dónde se iba a reorientar. Y Putin ha conseguido precisamente revivir todas estas alianzas históricas. Nieves, en este sentido, Putin dijo el domingo pasado que ponían alerta a sus fuerzas nucleares. ¿Cómo se toma Estados Unidos esta amenaza por parte de Putin? Bueno, esto es súper serio, esto es supremamente serio, porque esto no solamente va a afectar, obviamente, a una población concreta de un país, en este caso a los ucranianos, esto podría afectar a Europa entera o al planeta. Lo hemos visto esta mañana, bueno, anoche que empezó la explosión en la planta nuclear del sur de Rusia, de Ucrania, propiciada por los rusos, en la que es complicado de verdad determinar cuando hay una situación de escape de radiación. Nunca se sabe la magnitud de esto. Y lo vimos en 1986 con la explosión de Chernobyl, que obligó a sacar un montón de personas de la zona en concreto, pero afectó más de 8 millones, casi 8 millones y medio de ciudadanos europeos, incluidas zonas de Rusia, de Bielorrusia y de lo que es Ucrania hoy en día. Esto es muy grave y genera muchísima ansiedad internacional porque sabemos que una persona que ha dicho que su objetivo es democratizar una nación que era democrática, que era libre, que era soberana y que ha llegado con tanques y que supuestamente el único target eran los targets militares y estamos viendo edificios, hospitales, universidades, colegios destruidos y en llamas, es sumamente preocupante. Tenemos el líder que está llevando esta invasión, porque hay que llamar las cosas por su nombre, esto es una invasión, es una guerra propiciada desde Rusia a las libertades de una nación soberana europea. Y por supuesto tiene que generar muchísima ansiedad porque no sabemos lo que puede suceder. Y como suelen suceder en estos ataques, siempre pueden haber accidentes, aunque no esté premeditado, digamos desde el Kremlin, podría haber algún accidente, un misil que se escapa, algo que produce una explosión, como aparentemente sucedió con esto, un misil que aparentemente se escapó, según lo que estás diciendo. Pero las consecuencias nunca pueden ser medidas, pueden ser muy graves hasta al final. Bien, Nieves, hay un actor muy relevante en la geopolítica que todos conocemos muy bien y tú lo has abordado porque trabajas y eres corresponsal para un medio que está ubicado en Asia. Y estamos hablando de China, que no ha fijado una posición firme a favor de uno o de otro en este conflicto,
por una parte, apoya a Rusia en algunas declaraciones y nos llamó la atención también que esta semana el ministro de Exteriores, Wang Yi, dijo que defendía la integridad territorial de Ucrania y que estaba dispuesto a brindar todo el apoyo que fuera necesario. ¿Está jugando China a un doble mensaje en medio de esta guerra? China siempre juega un doble mensaje, sobre todo desde que ha conseguido posicionarse tan alto en el planeta. La situación de China y Rusia es bien interesante y bien compleja. Por un lado, China y Rusia son los principales socios comerciales. Hemos oído hablar muchísimo de que la Unión Europea es el principal comprador de petróleo en conjunto, como grupo de países, pero como país individual, China es el principal exportador de petróleo de Rusia, exporta algo así como la tercera parte del total de todo lo que produce. Estas relaciones además se agudizaron, se hicieron más cercanas desde el momento que Rusia tomó Crimea. ¿Por qué? Por parte de las mismas sanciones puestas por Occidente en su momento, con lo cual le permitió a China aprovechar el momento y entrar más fuerte y probablemente negociar mejor precios con Rusia. Entonces, desde el punto de vista económico, tienen una relación muy cercana. Desde el punto de vista histórico, por la misma ideología, desde la época de la Unión Soviética exportó su ideología y todo su modo de político a la China de Mao. Otra relación bastante cercana, aunque esas relaciones es verdad que durante diferentes décadas han subido y han bajado, pero actualmente China, el rol de China en el mundo, o el rol que China más bien quiere ocupar en el mundo, no solo es de segunda potencia mundial, quiere ser la potencia que lleve la batuta. Una situación de desestabilidad económica como la que estamos teniendo post pandemia, o más bien durante la pandemia, porque muchos países siguen en una pandemia profunda, ya de por sí ha generado una crisis importante. Además, a China en concreto le genera una crisis mayor por la misma política de cero tolerancia a casos de COVID, con lo cual tiene que neutralizar completamente una población, un centro poblado, una ciudad, cada vez que hay algún caso de COVID. Pero sumado a esto, la inestabilidad económica que va a generar esta crisis, porque obviamente eso va a afectar una vez más todas las exportaciones del mundo, Europa y bueno, todo lo que hemos venido hablando, le genera un retroceso a sus planes económicos. En cuanto a la declaración que tú haces mención del ministro de Exteriores chino, es muy interesante porque la traducción en español la hizo la Europa Press y no fue literalmente así. La traducción, al menos en inglés, es algo así como que ellos siempre mantienen la soberanía, la importancia de lo que es la soberanía y el respeto de la unión de los países y aprovechan las circunstancias para hacer un llamado a los ucranianos a intentar buscar una solución al conflicto, como que si fueran los ucranianos los que hayan generado la situación. Entonces ahí también vemos doble mensaje. Además, una cosa importante, y con esto ya cierro, es que los términos que han usado en los medios de comunicación oficiales chinos, igual que lo han hecho en Rusia, en ningún caso usan la palabra invasión o la palabra guerra. Siempre se habla de crisis, precisamente para bajar de nivel la gravedad de la situación y también pensando probablemente estratégicamente si en un futuro los chinos quieren hacerse con Taiwán, que es su plan desde el Partido Comunista Chino, ha sido su plan desde el principio de la fundación del partido, poder decir o poder usar los mismos argumentos. Ahora bien, Nieve, ¿estaría dispuesto Pekín a darlo todo por ayudar a Rusia y por otra parte podría ser China quien lidere las negociaciones o la mediación entre Rusia y Ucrania? China no da nada ni siquiera por sus propios ciudadanos. En el concepto propio de China, político China, los ciudadanos son soldados. Ellos no dan nada por nada. Ellos tienen un proyecto que es sacar la nación adelante, lo han hecho espectacularmente como ningún modelo económico lo ha conseguido en la historia de la humanidad, con lo cual tenemos que darle crédito por eso, pero a un precio muy alto. Poder sacar un país adelante en los años que ellos lo han hecho, de la manera como lo han hecho, implica muchísimo sacrificio de la población, muchísimo dolor, muchísimo trabajo forzoso. Ellos no están dispuestos a poner en riesgo su situación económica ni su bienestar por nadie, eso de entrada. Pero es verdad que para ellos es un buen momento para mediar, por lo mismo, porque tienen relaciones cercanas con el Kremlin, porque les permitiría mantener además, ganar más posición de liderazgo, sobre todo cuando tienes un bloque completo de Occidente y de todos los países democráticos y libres, luchando de alguna manera por neutralizar estas acciones rusas y decir, bueno, si nosotros conseguimos entrar en el juego
como China, ¿no? Entrar en el juego y de alguna manera conseguir que Rusia baje su posición o eventualmente paren la invasión, quedarían ellos como los grandes hacedores de la paz del planeta. Así es, continúa entonces China, pareciera que no quiere seguir viéndose como un país violador de derechos humanos, sino presentarse ante el mundo como un país, una nación democrática. Carolina, te agradecemos por tu presencia con nosotros esta mañana, por aportarnos esta perspectiva tan importante para nosotros. Gracias por acompañarnos. Gracias. Buen día. Era Nieves Carolina Pérez, corresponsal en Washington del portal 4asia.es, muy atenta a los temas que ocurren en este momento, sobre todo entre Occidente y Europa Oriental y lo más aproximado al oriente del mundo. Un tema que se expande y que vamos a esperar, por supuesto, las declaraciones muy importantes de las potencias, sobre todo Estados Unidos, Rusia y China, que ya de por sí tenían tensiones antes de que ocurriera este conflicto en Ucrania. Natasha. Así es, José Enrique. Indescifrable entonces el papel de China en estos momentos. No se puede predecir realmente qué ficha jugará en torno al